Buenas tardes con todos. Quería comenzar comentando que durante nuestra práctica de atención diaria en el área de traumatología, tanto en consulta externa como en atención de emergencia de nuestro hospital, surgen diversas preguntas todos los días de nuestros las cuales recibimos y creo que hay preguntas que son bastante repetitivas. Siempre preguntan, doctor, ¿por qué no me pone un yeso? O doctor, ¿me va a poner una férula? Estas preguntas han motivado la presentación de hoy, por lo que quiero hablar acerca de principios de inmovilización en traumatología. ¿Quién les habla? El médico residente de tercer año, Paul Flores Apaza, de la especialidad de traumatología y ortopedia, del Centro de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Cayetano Heredia. Vamos a ver que el método más usado en el mundo para las inmovilizaciones es el uso de yesos y férulas. Estos van a ser usados tanto en lesiones musculoesqueléticas, las cuales nos referimos a contusiones, golpes, lesiones ligamentarias e incluso fracturas. El principal uso es el manejo del dolor y en muchos casos en nuestra especialidad para el control de reducción de fracturas. Entonces surge la pregunta del paciente. Doctor, ¿me va a poner una férula, un yeso? ¿Me va a operar? Para nosotros tomar una decisión quirúrgica o un tratamiento conservador, valoramos múltiples acápites, principalmente la edad del paciente. Vamos a ver que pacientes jóvenes, niños, la mayoría de veces los traumatismos que van a tener son de alta energía. Por otro lado, los adultos mayores, los traumas que van a tener son de baja energía. Entonces, las patologías que vamos a presentar y la decisión tiene que ver mucho con la edad. Aparte, la condición física del paciente. Vamos a ver que los pacientes jóvenes tienen o que realizan actividad física diaria tienen un manejo diferente a un deportista, una persona que trabaja en la oficina o un adulto mayor que prácticamente necesita movilizarse para hacer sus actividades básicas de la vida diaria. Y en contraparte, pacientes postrados crónicos que por el hecho de estar postrados pueden presentar una osteoporosis por desuso, los cuales pueden presentar contusiones hasta fracturas solo moviéndolos, las cuales muchas veces van a ir en un tratamiento conservador dependiendo del área donde se fractura. Otro cápite es el estado mental. Si tenemos pacientes psiquiátricos con alguna alteración del estado mental, algún estado de psicosis aguda, estos pacientes no son buenos pacientes para un criterio quirúrgico muchas veces, por lo que generalmente usamos un tratamiento conservador o nos vamos por un tratamiento quirúrgico definitivo. Al otro lado de la balanza tenemos también el grado de fractura. En pacientes pediátricos muchas veces valoramos el grado de desplazamiento de la fractura para ver si un paciente puede ir a un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Y por último, el tipo de lesión. Hablando de fracturas expuestas, las cuales nos van a indicar más por un tratamiento quirúrgico. Es así que nosotros como traumatólogos tenemos que valorar bastantes situaciones del paciente y de su condición física para poder decidir si un paciente va a un tratamiento quirúrgico o conservador. Entrando ya al tema específico de inmovilización, vamos a ver que el principal método de inmovilización que tenemos nosotros y el más cómodo es la inmovilización con yesos y férulas. Entre los materiales que podemos usar tenemos tres tipos principales que les presento aquí. Las vendas de yeso, las vendas sintéticas, que generalmente están hechas de fibra de vidrio, y las vendas o férulas prefabricadas. Vamos a ver que entre las ventajas del yeso, este va a fraguar entre 2 a 8 minutos. Lo malo es que tiene una capacidad de fraguar en su totalidad casi en 24 horas. Este yeso para nosotros es muy útil porque es bastante moldeable y puede acomodarse a algunas reducciones de fracturas. Es bueno además porque es de un menor costo.
En contraparte, este no resiste el agua y puede modificar su forma al mojarse. Por otro lado, tenemos las vendas elásticas o sintéticas de fibra de vidrio, como vemos en la imagen de abajo, las cuales tienen un poco más de tiempo de demora en la fragua, pero llegan a una máxima resistencia a los 30 minutos. Van a resistir al agua, dependiendo del material que nosotros usemos como acolchonamiento. Son radiotransparentes, nos van a ayudar para el control de fracturas, pero en contraparte, estas tienen muy alto costo. Además, les presento las férulas prefabricadas. Estas ya vienen con un acolchonamiento plástico, se pueden poner y sacar con el uso de velcros, pero no brindan tanta estabilidad como una venda de yeso o una venda sintética. Otro tipo de, bueno, clasificando ya la inmovilización con yesos, podemos ver que tenemos dos tipos, las férulas y el yeso cerrado. Las férulas vienen a ser varias capas de venda de yesos que se utilizan para inmovilizar una extremidad, sobre todo en lesiones menores o para un tratamiento previo a un yeso cerrado. Vamos a ver que las férulas se pueden realizar en miembro superior, haciendo dobleces de la venda de yeso entre 8 a 10 capas y en miembro inferior de 12 a 14 capas, valorando siempre el índice de masa corporal del paciente para poder ver la cantidad de capas que necesitamos o la resistencia que nosotros queremos darle a la férula. Por otra parte, tenemos el yeso cerrado, la cual se basa en la aplicación circular de vendas, previa protección y almohadillado de la piel, y sobre todo cuidar las prominencias óseas. Las principales indicaciones de la inmovilización en traumatología, vamos a ver que de cabeza tenemos a las fracturas. Podemos inmovilizar esguinces, sobre todo a nivel de tobillo, rodilla, codo. Como cirujanos, muchas veces vemos lesiones graves de tejidos blandos, heridas en colgajo, posoperados en los cuales queremos cuidar la tensión de la piel para que las suturas no se abran, por lo que a veces decidimos inmovilizar extremidades, no en tanto para cuidar el hueso, más para cuidar una sutura que está realizada a este nivel o para evitar mayor edema en partes blandas. También usamos las inmovilizaciones después de una reducción de luxación, como vemos en la imagen, una luxación de codo. Podemos inmovilizar una extremidad luego de una luxación de hombro, pero la inmovilización va a ser diferente. Y también demostrarles que podemos inmovilizar una extremidad en enfermedades inflamatorias, como son la artritis, tendinitis y tenosinovitis. Pero la inmovilización en este tipo de patologías es lo último que podríamos hacer antes de que dejemos a la extremidad inmovilizada. Primero debíamos tratar con analgésicos, terapia física, y si aún así nuestro paciente no mejora, podríamos usar la inmovilización como un medio extra para disminuir la inflamación a nivel de esta articulación en estas patologías. Ahora sí, una vez que usamos las inmovilizaciones, sobre todo con yesos, férulas, estamos expuestos a complicaciones, como todo en medicina. Las principales complicaciones de una inmovilización rígida, a cabeza, el síndrome compartimental. Si nosotros vamos a usar un yeso cerrado en un paciente que tiene una fractura de muy alta energía, es muy probable que las partes blandas, los músculos, empiecen a inflamarse. Y al usar un yeso cerrado, no va a tener espacio para poder inflamarse, lo que va a ocasionar un síndrome compartimental, el cual tenemos que estar muy pendientes si es que decidimos usar un yeso cerrado. El yeso, cuando fragua, tiene una reacción exotérmica, que significa que va a producir calor mientras está secando. Si no almohadillamos bien o protegemos la piel de nuestro paciente, vamos a enfrentarnos a lesiones térmicas como complicación de una inmovilización. Por otra parte, la infección. A veces cuando inmovilizamos niños, ellos no entienden qué es un yeso. El yeso tiene de almohadillado el algodón, produce mucho prurito. ¿Qué hacen los niños? Se meten algún lapicero, algún instrumento para poder rascarse y lo dejan adentro sin darse cuenta.
Muchas veces cuando retiramos los yesos encontramos cuerpos extraños ahí con lesiones en la piel, teniendo alto riesgo de infección. Algo muy frecuente que presentamos luego de una inmovilización también son la rigidez. Generalmente en fracturas de radio distal nosotros tenemos que inmovilizar por protocolo por aproximadamente 6 semanas una muñeca, lo que va a producir rigidez de esta. Gracias a Dios tenemos de la mano a nuestros amigos fisioterapeutas y los médicos rehabilitadores que nos ayudan a la recuperación de esto. Además, con los yesos cerrados podemos ocasionar o tener como resultado una atrofia muscular por el desuso, como lo había mencionado en pacientes postrados crónicos o un paciente que esté inmovilizado crónicamente va a tener una osteoporosis por desuso. La isquemia se va a presentar también casi de la mano con el síndrome compartimental. Si tenemos una mala indicación del uso de un yeso cerrado en un paciente que ha tenido un golpe o una contusión de alta energía que esperamos que tenga un gran edema de partes blandas, podemos generar isquemia distal. Otra complicación son las úlceras de presión y heridas cuando no tenemos cuidado en acolchonar bien las prominencias óseas o si no hay un retiro o cuidado adecuado de las férulas con una revisión frecuente de estas. Como lo había mencionado, el yeso para poder colocarlo se usa algodón, vendas y el mismo yeso pueden ser materiales extraños para la piel, por lo que en ocasiones pueden terminar en una dermatitis. Las lesiones neurológicas pueden presentarse cuando el yeso cerrado no está colocado en los niveles anatómicos adecuados. Un ejemplo de esto es colocar una bota de yeso a nivel de la cabeza del peroné, donde podría comprimir el nervio peroneo común y terminar en un pie caído por una lesión neurológica por compresión. Además, un paciente por estar inmovilizado mucho tiempo también tiene el riesgo de hacer una trombosis venosa profunda. Aquí tengo algunas imágenes que podrían ejemplificar algunas complicaciones del uso de inmovilizaciones con yesos. A la izquierda y superior tenemos un ejemplo de lo que sería una atrofia muscular por desuso. La imagen del centro, una úlcera a nivel de tercio inferior de muslo, probablemente por una lesión por presión por yesos, así como en la imagen de la derecha, en la planta del pie, y la imagen de abajo a la izquierda podría representar un trauma de alta energía con gran aumento de volumen en una extremidad inferior, gran equimosis, en la cual no deberíamos poner un yeso cerrado, porque tendríamos mucha chance de causar una complicación como un síndrome compartimental. Entonces, para la aplicación de los yesos, en este caso una venda de yeso o un yeso cerrado, tenemos de la mano el uso del stockinette, que es una manga de tela, la cual previene o puede proteger las superficies óseas. Seguido de esto ponemos una venda de algodón, idealmente el uso de una venda de algodón laminado, el fieltro que también nos ayuda para acolchonar superficies óseas y por último el mojado de férula o yeso según lo que estemos preparando. Imágenes, podemos ver aquí el preparado de una férula, aparentemente una férula corta, es el realizado de las capas. Luego de realizado las capas, como lo había mencionado, ¿no? En miembro superior de 8 a 10 capas, en miembro inferior de 12 a 14 capas, según la contextura del paciente. Se hace con la venda de algodón en una ida y vuelta, contamos cada capa. Luego de esto procedemos al remojo del yeso, quitamos el exceso de agua y en cuanto a la almohadillado de la piel del paciente, primero es la colocación de la media de stockinette para proteger piel, luego de esto el almohadillado con algodón para proteger superficies óseas como los cóndilos humerales, a radio distal, se procede a el armado de la férula, como lo había mencionado, y la colocación a nivel de la extremidad que queremos inmovilizar. Y sobre la férula
se procede a la colocación de un vendaje elástico para fijar y darle la forma adecuada que nosotros deseamos. Recomendaciones en cuanto a un paciente que esté con un aparato de yeso inmovilizado, mantener siempre la extremidad elevada. Tiene que mover los dedos para disminuir el edema. Tenemos que explicarle los signos de alarma. Tenemos, como lo había mencionado, mucho riesgo de hacer un síndrome compartimental. Tiene que ver si hay dolor, disminución de los pulsos, cambio de la coloración a la punta de los dedos, que los dedos se pongan cianóticos, dolor intenso a pesar de que tome sus analgésicos, serían signos que el paciente podría darse cuenta que tiene que venir por emergencia para nosotros poder revisar el aparato de yeso y poder ayudarlo en esta condición. Si un paciente tiene un aparato de yeso, especialmente en pediátricos, tenemos que cuidar de no mojar este yeso porque podría deformarse y no cumplir su función. Y como lo había mencionado, igual en pacientes pediátricos, no introducir objetos ni cortar el yeso porque pierde la función que nosotros queremos dar. En cuanto a normas generales, ¿para qué nos sirven los yesos? Principalmente es un analgésico. Disminuye el dolor al mantener la extremidad inmovilizada. Primero, antes de colocar un yeso, debemos realizar un examen físico adecuado, ver y certificar en la historia clínica que el paciente no tenga ninguna lesión, ningún daño neurológico, para que después no sea tomado como una complicación de la colocación del yeso. Debemos retirar la ropa ajustada siempre para evitar un síndrome compartimental. Tenemos que prevenir las úlceras de presión, almohadillando adecuadamente las superficies óseas. Y una regla general que es inmovilizar una articulación por encima y una por debajo, que es lo que le va a dar más estabilidad a nuestro aparato de yeso cuando sea colocado. Importante además, las posiciones funcionales. Cada extremidad tiene una posición funcional anatómica para poder reposar y que nuestra fractura o nuestra lesión mejore con el tiempo. Vamos a ver que el codo debería ser una flexión de 90 grados, la muñeca una dorsiflexión de 30 grados, la articulación metacarpofalángica una flexión de 90 grados, las interfalángicas pueden ir en extensión o leve flexión, la rodilla con un grado de flexión mínimo de 10 grados y el tobillo en una posición de 90 grados para evitar el equino. El hombro y codo, como lo había mencionado, idealmente es una posición en 90 grados del codo, el hombro con el brazo pegado al cuerpo y en rotación interna. Aquí vemos una imagen de una niña, la cual está inmovilizada en una posición funcional, con una tablilla, un periódico enrollado, lo que le da estabilidad para que pueda llegar a una atención de emergencia y pueda ser evaluado. Por otro lado, en esta misma posición funcional, ya cuando nosotros vemos al paciente, hacemos un diagnóstico adecuado, podemos usar en este caso un inmovilizador de hombro. Pero como ven, en una posición funcional, el codo en 90 grados y el brazo pegado al cuerpo y el hombro en una rotación interna. Otro tipo de inmovilización con el codo en 90 grados, pero este tipo de inmovilización se usa ya luego de cirugías de hombro en las cuales queremos evitar mayor daño articular. Como había mencionado, la muñeca en discreta flexión, dorsiflexión, con los dedos en reposo, podemos usar las férulas que ya vienen hechas o inmovilizadores rígidos. La articulación metacarpofalángica, se dice esta posición se llama una posición en intrínseco plus, que inmoviliza desde la muñeca hasta los dedos, pero la articulación metacarpofalángica se encuentra en un ángulo de 90 grados, lo cual le da mayor estabilidad a los huesos, a los metacarpianos. Como lo había mencionado, la articulación interfalángica puede estar en completa extensión, como vemos en la imagen de la izquierda, o con cierto grado de flexión, como vemos en la imagen de la derecha.
Lo que tiene el paciente de las imágenes son unos inmovilizadores de dedo que se pueden encontrar en cualquier ortopedia para su uso. Como lo había mencionado además, la rodilla y el tobillo. La rodilla con una discreta flexión tiene que estar inmovilizada entre 5 a 10 grados y el tobillo siempre en 90 grados para evitar el equino. Y pues así nuestro paciente pueda caminar. Algunos ejemplos de métodos de inmovilización poco convencionales que no son conocidos por todos. Aquí vemos la férula en U, que se coloca desde el hombro, pasa por debajo del codo y se dirige hacia la axila. Este tipo de inmovilización lo usamos sobre todo en fracturas diaficiarias de húmero, no en fracturas de húmero proximal ni distal. Son para fracturas de húmero diaficiarios. Les da estabilidad, son muy incómodas para el paciente, pero muchas veces nos ayudan en su tratamiento cuando el paciente no es tributario de manejo quirúrgico. El yeso braquiopalmar es uno de los que más usamos. Colocamos yesos braquiopalmares todos los días en la emergencia del hospital por fracturas de radio distal, sobre todo en adultos mayores. Este yeso va desde la muñeca hasta antes de los metacarpianos y termina más o menos en el tercio medio del brazo. Como lo había mencionado, esta es una posición funcional para la muñeca y el codo. Este paciente aproximadamente va a tener que estar inmovilizado unas 6 semanas y la indicación de esta es una fractura de radio distal. Podemos inmovilizar el codo de esta manera y fracturas de antebrazo también. Un yeso antebraquiopalmar es la versión corta del yeso braquiopalmar que solo va hasta más o menos 3 centímetros distales al codo. Se puede además inmovilizar una fractura de primer dedo si agarramos con el yeso el primer dedo o una fractura de quinto metacarpiano si es que ayudamos o aunamos a esta inmovilización al cuarto metacarpiano, como vemos en la imagen de abajo. Este yeso también se usa para fracturas de radio distal en los controles posteriores o en fracturas que no estén desplazadas y no requieran tratamiento quirúrgico. La bota suropédica, otro tipo de inmovilización con yeso, que generalmente es el día a día de nosotros en la emergencia. Podemos usar este tipo de botas en esguinces o fracturas de tobillo, fracturas de metatarsianos o fracturas de huesos del tarso. Este yeso aproximadamente se coloca en la base de los dedos hasta la parte proximal de la tibia. Como lo había mencionado, siempre teniendo en cuenta a nivel de la cabeza del peroné, unos 2 centímetros debajo para evitar el daño neurológico por compresión del nervio peroneo común. Otro tipo de férula que es la férula o yeso inguíneo malolar, que va desde aproximadamente en la base del glúteo hasta 3 centímetros a 4 centímetros proximal a los maleolos. Este tipo de yeso o férula lo usamos en lesiones o traumas de rodilla. Pueden ser traumas ligamentarios o lesiones del aparato extensor, en los cuales requerimos que el paciente esté inmovilizado para evitar mayor daño y en muchos casos como tratamiento analgésico y tratamiento definitivo. Por otro lado, mencionar brevemente los ortésicos, ya que son otro tipo de medios de inmovilización que se usan ya cuando nuestros pacientes están en rehabilitación para darles alguna actividad funcional, limitar sus rangos de movimiento o darles estabilidad según lo requieran. Los ortésicos pueden clasificarse en dinámicos, funcionales o estáticos. Los dinámicos o funcionales son los que podemos modificar el rango de movilidad que vamos a darle a la extremidad y los estáticos son los que no permiten ningún rango de movilidad. Otros ortésicos que podemos ver en el día a día son los ortesis clavicular en 8 o arnés en 8, que usamos mucho para fracturas de clavícula de tercio medio en pediatría. La ortesis de Slim o cabestrillo, como comúnmente lo conocemos, para inmovilizar fracturas de húmero proximal, lesiones agudas en hombro o alguna que otra lesión a nivel de codo. La ortesis de Walker o bota tipo Walker
esta nos sirve para inmovilizar lesiones o traumatismos relacionados al pie y tobillo como prevención o luego de un tratamiento quirúrgico para su estabilización. Otro importante mencionar es la ortesis de rodilla articulada, como le he mencionado, una ortesis que es móvil, en la cual podemos limitar el rango de movimiento para poder recuperar poco a poco la movilidad junto a los amigos de terapia física y rehabilitación, sobre todo en cuando tenemos lesiones ligamentarias de rodilla. Muchas gracias por su atención. Estamos aptos a cualquier pregunta.